Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Elaboré un texto, pero pienso que va a ser mejor una reflexión directa con los jóvenes, porque ya hacer una mirada foránea de la historia de la fotografía mexicana es un reto para cualquier extranjero que esté interesado en la evolución de la imagen fotográfica de este país desde hace más de 150 años. Y me preceden analistas, investigadores y escritores del nivel e interés de Olivier Debrois, entre otros, de José Antonio Rodríguez o Emma Cecilia García Krinsky o Antonio Saborit, que han hecho reflexiones importantes sobre las aportaciones de la fotografía mexicana y el elemento diferencial que podríamos plantear entre la fotografía que se ha creado en este país en el contexto latinoamericano, que para mí es el punto de referencia. Pero hay tres aspectos de esta historia que a mí me llamaron siempre la atención. Primero, la existencia de agencias de fotógrafos de prensa. Estoy refiriendo a los notarios de la Revolución Mexicana y aquellos que fotografiaron la evolución de este país a lo largo de más de un siglo. Citar evidentemente a los Casasola, cuyos fondos están en Pachuca y son un punto de referencia para la imagen gráfica de la historia social, política y cultural del México del siglo XX. Está también la agencia de Enrique Díaz, popularmente el Gordo Díaz, que incide en el México de los 20, de los 30. Y finalmente yo a todos ellos quisiera sumar la agencia Foto Hermanos Mayo. Son unos exiliados que se establecen en México en 1939, que trabajan para más de 30 medios de comunicación impresos de este país y cuyo resultado es un acervo de más de 5 millones de negativos que ustedes tienen a su disposición en el Archivo General de la Nación, cuya Secretaría de Gobernación tomó la iniciativa inteligente de adquirirlo en 1982. Esas tres agencias son un punto de referencia para todo lo que ha venido después, es decir, no solo los aportes a la fotografía de Héctor García o los que hizo en su momento en la cinematografía Gabriel Figueroa y los que hizo Nacho López, que compaginó la fotografía de la vida cotidiana con el cine, sino que ellos marcan una pauta que luego siguen jóvenes agencias como Imagen Latina, con Marco Antonio Cruz al frente, y otros fotógrafos que así de memoria citaré, como Francisco Mata, Rogelio Cuéllar, sin olvidar, por favor, a un fotógrafo de planta como Ricardo Salazar, cuya imagen de los profesores, de los artistas y creadores mexicanos de los 40 y 50, él legitimó en un archivo cuyo futuro desconozco, pero sí que es cierto que hace unos años, ante la precariedad en la que vivía este viejo fotógrafo, llamé a unas cuantas puertas institucionales y encontré una maravillosa reacción de Elena Poniatowska, mitad periodista, mitad escritora, recientemente premiada con el Premio Cervantes en España, que tuvo la gentileza de acercarse a la casa modesta de Ricardo Martínez, sabiendo que él había fotografiado a Octavio Paz, a García Terrés, a Max Sau y tantos otros escritores, y en una excelente entrevista en 3 entregas explicó un poco la importancia de la aportación de estos fotógrafos. Es decir, que el primer referente serían las agencias fotográficas. El segundo referente yo creo que serían las miradas foráneas europeas del México del siglo XX. No en balde aquí viene Hugo Breme, viene Guillermo Kahlo, también conocido como el padre de Frida Kahlo, viene Edward Weston y a su lado Tina Modotti, con una obra muy diferenciada. Es decir, Weston aporta de alguna manera una mirada del desnudo y también hace retratos importantes.
y su alumna o compañera sentimental, yo creo que asume esta mirada fotográfica, esta estética norteamericana realmente profunda e interesante de los años 30, pero ella lo dimensiona en una mirada social de la realidad mexicana, una mirada comprometida que le lleva al punto de que la apliquen en el 33 y la expulsen de este país en 1930, una historia que habría que contar en sus pormenores, porque por medio hay un asesinato político de quien era su compañero sentimental y de alguna manera la implican en esa historia en la que no tenía nada que ver, y eso supone la emigración hacia Europa de Tina Modotti, supone una responsabilidad política en el Socorro Rojo Internacional y su llegada a la Guerra Civil Española, y hasta ahora no se ha demostrado, pero parece ser que ella abandona la fotografía, lo cual resulta realmente sorprendente, una mujer con esa conciencia social que no retratara la vida cotidiana en la Guerra Civil Española. Bien, esa mirada foránea europea tiene también una vertiente norteamericana con gran influencia y una vertiente española. Hay que decir que José Renau, que una de sus grandes aportaciones fue el fotomontaje, su mirada crítica del modelo de vida americana lo realiza en México. Es aquí donde produce los 69 fotomontajes del American Way of Life, pero que solo se difunden en color en la República Democrática Alemana, donde en los años 60 termina editando ese libro. Un libro que luego, al hablar del aspecto de las iniciativas editoriales, saldría también como selección en España. El tercer aspecto que quisiera señalar es la presencia de la mujer en la fotografía mexicana. Este tema recientemente ha sido abordado por dos historiadores, desde, más que perspectivas distintas, resultados diferenciados. Por una parte, Emma Cecilia García Krinsky, ya conocida como investigadora, que sacó a la luz la obra de Katy Horna, por una parte, fotógrafa de origen húngaro, que pasó por la Guerra Civil Española y terminó siendo exiliada. Y la obra de Semo, un artista de origen ruso, que aquí se especializó en el retrato de estudio, fundamentalmente directores de cine, artistas, pero también retrató a Max Sau. El estudio de José Antonio Rodríguez también está dedicado a ese tema. El título de Emma Cecilia García y título de una exposición de un libro se llama Mujeres detrás de la lente, y el título de José Antonio Rodríguez se llama Las mujeres en la fotografía en México. Bien, con esos precedentes de análisis, de discurso y de composición del papel que hicieron las mujeres, uno no tiene más remedio que recordar, aunque sea a corto plazo, la obra de Lola Álvarez Bravo, paralela a don Manuel Álvarez Bravo. Aquí tienen ustedes, perdonen que les haga un pequeño reproche, el mismo defecto que los franceses, que las mujeres pierden el apellido casándose con un hombre, con lo cual hay que hacer esfuerzos a veces para entender cuando uno habla de don Manuel o habla de doña Lola. Si algún día le prestan atención en la biblioteca a los libros de ambos fotógrafos, verán que en algunas ocasiones hicieron el mismo tema. Hay un famoso retrato de una modelo desnuda de color, abordado desde dos perspectivas, yo diría dos sensibilidades diferenciadas. Pero a mí me duele mucho que la mujer pierda el apellido al casarse. No es para tanto, ¿no? Lola, y hay otras mujeres que le preceden en los años 30, no quiero abundar en esta historia, no he venido aquí a hacer historia de la fotografía, marca una pauta que yo creo que siguen fotógrafas del interés de Graciela Iturbide, de Yolanda Andrade, de Maritza López, Elsa Medina, Tatiana Parcero, Patricia Martín, Alejandrina Peña, Frida Hart, Mariana Delecam, Laureana Toledo, etc. El plantel es como muy amplio y los discursos muy diferenciados. Las gentes que he citado hacen lo que ustedes llamarían fotocreativa,
lo que haría el fotodocumentalista o fotoperiodística. Yo la verdad es que hace tiempo que esa división entre foto creativa y foto periodística he dejado de creer en ella. Solo les voy a poner un ejemplo notable e internacional. Hans Namuth. En principio no tienen por qué estar familiarizados con este nombre de un fotógrafo alemán. Hay dos escuelas excelentes de la fotografía centroeuropea, la húngara y la alemana. Bueno, sin olvidar a los checos como František Diertikol, que realmente genera un modelo de fotografía del desnudo. Pero la Guerra Civil Española es un punto de referencia de la biografía de muchos fotógrafos, sobre todo fotógrafos exiliados. Hans Namuth vino con Reisner, un compañero suyo, y abordó la foto periodística de la Guerra Civil Española. Por favor, no crean que la imagen de la guerra la hizo solo Robert Capa o Gerda Taro. Hubo muchos fotógrafos extranjeros que abordaron la Guerra Civil Española y muchos fotógrafos de provincias que también la abordaron. Si algún día se hace una exposición, que ya se hizo una, donde se incluyen fotógrafos extranjeros, es decir, miradas foráneas con miradas lugareñas, comprenderán que resultados creativos, sugestivos, de impacto visual se dieron desde fuera y desde dentro. Claro que todos estos fotógrafos europeos desconocidos o españoles desconocidos no tuvieron un Cornel Capa detrás, es decir, un hermano capaz de montar el Instituto Internacional de Fotografía en Nueva York y capaz de elevar a la categoría de canon de la fotografía periodística a su hermana. No quiero quitarle méritos a Robert Capa, cuya exposición, La maleta mexicana, ha estado exhibiéndose hace unos meses, creo que en el Colegio San Ildefonso, en esta ciudad. Pero, y es un gran reportero de guerra de ese periodo, de hecho perdió la vida en Camboya o en Vietnam con esos inventos malditos de la ciencia aplicada a la guerra, que son las trampas estas de explosivas, ¿no? No quiero quitarle ningún mérito, pero algún demérito tiene, y luego le pondré un ejemplo como muy malintencionado de mi parte. Bien, todo esto me lleva a que se han hecho interpretaciones un poco excesivas sobre quién marca la pauta en el fotodocumentalismo, si la marcan los cubanos o la marcan los mexicanos. Yo he leído textos diciendo que la fotografía periodística de la Revolución Cubana marcó una pauta en la fotografía periodista mexicana. No es así, es exactamente todo lo contrario. Los fotógrafos cubanos, Osvaldo Salas, Korda, Mayito, son excelentes, pero eran fotógrafos al servicio de la agitación y propaganda de un régimen. Los fotógrafos mexicanos que estaban haciendo en ese mismo periodo fotografía periodística, estoy evidentemente pensando en Héctor García, por poner un ejemplo intachable, y trabajaron con muchísima más libertad y con muchísima más creatividad. Entonces yo creo que la influencia máxima del fotodocumentalismo de ese periodo es la de los mexicanos sobre los cubanos. Lo que pasa es que los cubanos han manejado muy bien su imagen en el exterior. Y yo no le quiero quitar ningún mérito al famoso icono de Che Guevara visto por Korda. Y por cierto, Pierre Gollendorf, un periodista francés que estuvo en La Habana y sufrió algún percance, me obsequió hace tiempo un retrato, del Che Guevara en 1961, tan bueno e interesante como el icono internacional de Korda. La pregunta siguiente es: la aportación del fotoperiodismo, fotodocumentalismo mexicano en relación a la misma fotografía que se estaba haciendo en Argentina, en Cuba, en Brasil, en Venezuela o en Chile, ¿en qué lugar quedamos? Yo creo que en un lugar muy alto, pero claro, si buscamos ejemplos concretos, pues evidentemente es un debate estético, ¿no? Si la visión de la ciudad de Argentina de Horacio Coppola es más o menos interesante que la visión de la Ciudad de México de Nacho López. Bueno, esto ya yo creo que daría para una tesis doctoral.
Son miradas urbanas hechas con sensibilidad, con profundidad y con diferencias de matiz. Coppola, yo creo que compone una visión casi arquitectónica de la vida cotidiana de Buenos Aires. Y Nacho López convierte la anécdota en un punto de referencia estético. Todo el mundo sabe ese personaje anónimo que va con un maniquí de una mujer por la calle, o ese piropo que le echan a una muchacha en los años 40 o 50 por la ciudad. Es decir, son muchos registros los que hay. Pero yo el balance que hago de la fotografía mexicana en ese sentido es bastante sugestivo. Hay dos ejemplos de fotógrafos de miradas foráneas de una ciudad como La Habana, que yo tengo que recordar, también hecha por fotógrafos extranjeros. Disculpen, no quiero hacer una exégesis de que la mirada foránea sea más interesante que la lugareña. Lo que es distinta, porque el impacto de lo nuevo siempre es mayor el que viene de fuera que al que está habituado a ver las cosas todos los días. Y dos ejemplos de miradas foráneas de una ciudad. El de Paolo Gasparini, que ilustra un excelente libro de Alejo Carpentier, La ciudad de las columnas. Él no en balde es un fotógrafo muy conocido en México, muy vinculado a México, pero no en balde era el fotógrafo hermano de un arquitecto. Estoy hablando de un fotógrafo de origen italiano, de Gorizia, una pequeña población muy cerca de Udine, donde nació Tina Modotti. Y él hizo un libro ejemplar sobre el concepto arquitectónico de una ciudad, sobre sus elementos de identidad. Y el otro fotógrafo que fotografía muy bien la ciudad, más que la ciudad, la vida cotidiana de La Habana, sería Luc Sessex, suizo, y los dos son también un punto de referencia. Es decir, no solo fotógrafos europeos y norteamericanos descubren la ciudad de México, también hay otros fotógrafos que descubren otras ciudades latinoamericanas. Y Gasparini es un ejemplo especial, porque él se inventó un poco el concepto de las megalópolis, y él ha fotografiado la Ciudad de México, y ha fotografiado Sao Paulo y Los Ángeles. Y eso le da una dimensión de la fotografía como punto de referencia de la vida social y arquitectónica de una ciudad. Hay otro aspecto que yo sí que quiero destacar, y ya para terminar, de lo que sería la estética fotográfica de México, y es la labor editorial. Es cómo gentes como Pablo Ortiz Monasterio, en los años 80, desde el Fondo Cultura Económica, crea la colección Río de Luz. Y no es una colección solo para fotógrafos mexicanos, que los hay una monografía sobre Héctor García excelente. Él permite hacer una monografía que se llama Josep Renau Fotomontador y sacar a la luz aquí el trabajo en fotomontaje que había hecho Renau. Pero también saca a la fotografía argentina o Abbas. Es decir, es un discurso muy respetuoso con lo que aporta la fotografía mexicana, pero al mismo tiempo importa otros registros a esa colección. A esa labor habría que destacar en los 80 la revista Fotozoom, que también abrió una puerta a que en entrevistas y en reportajes salieran a la luz obra inédita en aquel momento, por ejemplo la de Katy Horna o Walter Reuter. A ello se suma la gran iniciativa del fotoperiodismo mexicano, Cuarto Oscuro, con Pedro Valtierra, que ya ha pasado de más de un centenar de revistas, y que ante la dimensión estética de los fotoperiodistas mexicanos han tenido y tienen ahí una tribuna propia. Bien, este país además ha institucionalizado la fotografía. Tiene el Sistema Nacional de Fototecas, tiene un Consejo Mexicano de la Fotografía que promovido por Pedro Meyer, entre otros, que en 1981 hacen la primera retrospectiva de los hermanos Mayo, y un centro de la imagen
y creo que cumple como 25 años, ahora en reforma, en transición, pero que con la labor de Patricia Mendoza por una parte, de Pablo Ortiz Monasterio a la sombra por otra y de Alejandro Castellanos, marcan una pauta en la exhibición de los valores fotográficos mexicanos y los valores internacionales. Y después está Pedro Meyer. Pedro Meyer yo creo que ha sido un eje de la reflexión teórica y del concepto de modernidad en la fotografía, y estamos a la espera de que su proyecto se haga realidad para que se consolide la infraestructura institucional, pública y privada en este país. Sería injusto de mi parte olvidar la revista Luna Córnea como tribuna de expresión del centro de la imagen, y esos números monográficos sobre Nacho López o Gabriel Figueroa que ya marcan una pauta, y también mi pequeño homenaje a los colegas, a Olivier Debrois, con el que yo compartí una aventura estupenda, como la creación de una fototeca en el Museo Nacional de México. Él ayudó a Graciela de la Torre para que el MUNAL tuviera también una fototeca propia, y llamó amigos para que en acomodo, en préstamo de confianza, en donación, crearan una fototeca. Quiero hablar también de Alejandro Castellano, como un buen director del Centro de la Imagen, Juan Antonio Molina, un extraordinario teórico de origen cubano, Antonio Saboit, que hizo un excelente trabajo sobre Tina Modotti, José Antonio Rodríguez, Aurelio de los Reyes. Es decir, se puede decir que ustedes tienen un buen referente en términos de infraestructura, en términos de análisis teórico y sobre todo en obra. Y de hecho en estos momentos creo que se está exponiendo en Nueva York una exposición colectiva sobre este tema. Es decir, pocos países en América Latina tienen un acervo fotográfico de la importancia cuantitativa y cualitativa de México. Y voy a dedicar las últimas palabras a un maestro singular, porque él fue el promotor de la primera sección de fotografía en la Facultad de Artes Plásticas de Jalapa. Carlos Jurado, que pasa ya de los 80 años y que nos da una lección importante. La fotografía no está solo en las máquinas de fotografiar. La fotografía está aquí. La fotografía es una idea, es una sensibilidad, es una estética. Claro está que una Nikon o una Canon con estos objetivos espléndidos, las nuevas tecnologías evidentemente ayudan muchísimo a hacer un retrato, a hacer un desnudo, a hacer un paisaje o a hacer fotografía de arquitectura. Pero si no hay una idea original, no hay una nueva fotografía. Y Carlos Jurado tiene un mérito, la práctica de la fotografía estenopeica. Es decir, alguien que con cartón, con madera, elabora una maquinita, con un agujerito, pone una película sensible y que la luz haga el resto. Y el maestro tiene un trabajo excelente que luego a veces reelabora en color, con técnicas tradicionales, o a veces simplemente es un retrato en blanco y negro. Permítame que esta breve intervención se la dedique al maestro Carlos Jurado. Muchas gracias.